Hola, mi nombre es María Alejandra Sánchez. Hoy vamos a hablar de comunicación celular junto con mis compañeras Karen Daniela Matiz, Laura Daniela Sánchez, Lorena Mariño Rojas y Viviana García Sánchez. Nosotras somos estudiantes de psicología en la Corporación Universitaria Iberoamericana. La comunicación celular. La comunicación celular es el proceso mediante el cual las células intercambian información para coordinar sus funciones y mantener el equilibrio dentro del organismo. Las células se comunican entre sí mediante señales directas o mediante la emisión de sustancias producidas por otra célula. Esta comunicación es esencial para el desarrollo, la respuesta a estímulos, la homeostasis y la regulación de los procesos biológicos. Lo que nos quiere decir es que la comunicación celular es un sistema de mensajería interna de nuestro cuerpo donde las células envían señales unas a otras para trabajar juntos y mantener todo en equilibrio. También que este intercambio de información es clave para que podamos crecer, adaptarnos a los cambios, balancear el cuerpo y regular todos los procesos biológicos. La historia de la comunicación celular. En el año 1838 aparece la teoría celular por Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Ellos dos establecieron que la teoría celular es fundamental para entender la organización de todos los organismos vivos en las células. Y aunque no abordaron directamente la comunicación celular, su teoría permitió el estudio de la interacción entre las células. Para el año 1855 se encuentra la biogénesis, donde Rudolf Virchow enunció que todas las células provienen de otras células, lo que implicaba algún tipo de comunicación o interacción para la reproducción celular. En el año 1902 aparecen las uniones de Gap, donde Nicolás de Haller y otros científicos realizaron las primeras observaciones sobre estructuras que permiten la comunicación directa entre las células. Las uniones de Gap son esenciales para la comunicación intercelular. En el año 1965 se hace el descubrimiento del AMP cíclico. Este se presenta como un segundo mensajero en la transmisión de señales dentro de las células. Este descubrimiento revela también cómo las señales extracelulares pueden ser amplificadas y traducidas en respuestas celulares. Para el año 1978 aparece la señalización y los receptores, donde se profundizó en la comprensión de cómo las células envían señales químicas y hormonales a través del cuerpo y además se identificaron y caracterizaron muchas de las moléculas y receptores implicados en la señalización celular. En el año 1983 aparece la comunicación intercelular y exosomas, donde este descubrimiento de los exosomas y otras vesículas extracelulares amplían la comprensión de cómo las células intercambian información a través de vesículas. Para el año 1992 aparecen las redes de señalización, donde hay avances en el entendimiento de cómo las redes de señalización celular y los mecanismos de retroalimentación mantienen el equilibrio y regulan las respuestas celulares. Casi 10 años más tarde aparece la genómica y la proteómica en el 2001, que es la secuenciación del genoma y el análisis de proteomas que permitieron una comprensión más detallada de las proteínas y genes involucrados en la comunicación celular. Estos avances facilitaron la identificación de nuevos receptores, ligandos y vías de señalización. Para el año 2011 aparece la comunicación celular en enfermedades. Allí se enfocan en cómo la comunicación celular afecta a enfermedades como el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas, ofreciendo nuevas oportunidades para los tratamientos más personalizados. En la actualidad, contamos con que los científicos continúan explorando cómo la comunicación celular afecta a la salud, el envejecimiento y la respuesta inmune. Las técnicas avanzadas de imagenología y biología molecular están permitiendo observaciones más detalladas sobre cómo las células interactúan en tiempo real. Comunicación intracelular. Entonces,
Las hormonas se unen a receptores intracelulares. Los receptores intracelulares son en general proteínas reguladoras de genes, es decir, que esos receptores unidos eh, a sus mediadores se unen al ADN y regulan la transcripción de genes específicos. Por otro lado, tenemos la comunicación intercelular. Entonces, la comunicación intercelular es indispensable durante la ontogénesis de cada organismo multicelular y para su funcionamiento armonioso. Entonces, ¿qué es ontogénesis? Decimos que la ontogénesis es el proceso que se inicia desde la fecundación del óvulo hasta el segundo año de vida postnatal. Este proceso resulta clave para la organización del sistema nervioso. Ahora vamos a conocer los tipos de transmisión o señalización celular. Para esto vamos a tener en cuenta dos conceptos: la célula emisora, que va a ser la que va a transmitir la señal, y la célula diana, que es la que va a recibir esta señal. Como primer tipo de comunicación celular tenemos la intracrina, que es cuando la señal parte de una célula y es recibida por la misma célula sin salir al exterior. El segundo tipo es la autocrina, que es también cuando la señal parte de una célula y tiene como diana la misma célula, pero a diferencia de la intracrina es que esta señal sí sale al exterior, es decir, que la señal se segrega al espacio intracelular para después interaccionar con la propia célula. El tercer tipo es la paracrina. Esta se caracteriza porque la molécula señal está emitida por una célula que se segrega al medio extracelular y accede a las células diana situadas en proximidad. Es decir, que la célula emisora transmite la señal a otras células que están cercanas y que están en proximidad. El cuarto tipo es la endocrina, que permite que las células emisoras y las células receptoras se encuentren a distancia, ya que esta señal va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a la célula diana. El quinto tipo es la yuxtacrina, que es cuando las células, por decirlo de alguna manera, están juntas, están unidas. Entonces, al estar en contacto, la señal pasa directamente de una a otra sin salir al espacio extracelular. Y por último, el sexto tipo es la neuroendocrina, que es cuando la molécula señal se transporta hasta las células diana por la sangre. Pero en este caso, la célula emisora es una neurona. Etapas de la comunicación celular. La primera etapa es el reconocimiento de la molécula señal con su receptor. La misma molécula puede unirse a más de un tipo de receptor. La segunda etapa es la transducción del mensaje extracelular en una señal intracelular o un segundo mensajero. La tercera etapa es la transmisión de la señal del segundo mensajero al efector apropiado, que puede ser una enzima, un factor de transcripción, un canal iónico, etc. La cuarta etapa es la modulación del efector. Las cascadas de señalización en general activan proteínas sinasas y o fosfatas, alterando la actividad de sus sustratos. La quinta etapa es la respuesta de la célula al estímulo original. La respuesta final dependerá de la integración y sumación de múltiples señales intracelulares que están activas o inactivas en el mismo momento. Y por último, la sexta etapa es la terminación de la respuesta por mecanismos de control en alguno de los niveles de la vía de señalización. Hablaremos un poco sobre las características de la comunicación celular. La señalización autocrina tiene como características la autonomía en la señalización, la célula emisora y la célula receptora son la misma. Esto significa que la célula responde a señales que ella misma produce. El control de procesos internos, este tipo de señalización es clave en la autorregulación, como es el control del ciclo celular y la proliferación. Las células pueden regular su propio crecimiento y comportamiento en respuesta a sus señales. Un ejemplo clave lo tenemos en las células cancerosas, cuando la señalización autocrina puede contribuir al crecimiento incontrolado de las células. Dentro de la señalización paracrina encontramos características como el efecto local. La señal afecta a las células cercanas, pero no a la célula emisora ni a células distantes. Esto limita el rango de acción de la señal. Difusión rápida. Las moléculas señalizadoras, como los factores de crecimiento, se difunden rápidamente a través del método extracelular, actuando en un área localizada. Rol en la coordinación celular es crucial para
la coordinación de células en un tejido específico, como en la formación de patrones durante el desarrollo embrionario. La señalización endocrina tiene como característica la comunicación a larga distancia. Las hormonas secretadas viajan a través del torrente sanguíneo para afectar a células en partes distantes del cuerpo. La duración prolongada de las señales endocrinas suelen tener efectos a largo plazo, como la regulación del crecimiento, el metabolismo y el desarrollo. La precisión y amplificación, aunque las hormonas viajan largas distancias, actúan específicamente sobre células con receptores adecuados y una pequeña cantidad de hormona puede desencadenar una gran respuesta en la célula. La señalización sináptica tiene como característica la alta especificidad. La señalización ocurre en la sinapsis, una conexión específica entre una neurona y otra célula. La rapidez, la transmisión de señales es extremadamente rápida, lo cual es crucial para la función del sistema nervioso, permitiendo respuestas inmediatas. Y la dependencia de neurotransmisores, las señales son transmitidas a través de neurotransmisores que se liberan en la sinapsis y se unen a los receptores en la célula. La señalización yuxtacrina tiene contacto directo entre células, quiere decir que requiere contacto físico entre la célula emisora y la célula receptora. No hay difusión de la señal a través de fluidos extracelulares. La especificidad espacial, solo las células vecinas en contacto directo pueden comunicarse, lo cual es crucial en tejidos donde las células deben coordinarse estrechamente. Y la importancia en el desarrollo es fundamental durante el desarrollo embrionario y en la inmunología, donde las células necesitan interacciones directas para diferenciarse, activar respuestas. Importancia de la comunicación celular. Como primera medida encontramos regulación del crecimiento y desarrollo. La comunicación celular es fundamental para la regulación del crecimiento y desarrollo en organismos multicelulares. Las señales químicas permiten que las células se diferencien en tipos específicos y se organicen en tejidos y órganos funcionales. Durante el desarrollo embrionario, por ejemplo, la señalización paracrina y yuxtacrina guía la formación de estructuras complejas a partir de una masa de células indiferenciadas. 2. Mantenimiento de la homeostasis. La comunicación celular es esencial para mantener el equilibrio interno del organismo. Las células del cuerpo deben comunicarse constantemente para regular procesos como la temperatura corporal, el equilibrio de líquidos y los niveles de glucosa en sangre. La señalización endocrina, que involucra la liberación de hormonas, es particularmente importante en la regulación de estas funciones vitales. 3. Respuesta inmunitaria. La comunicación entre células es crucial para la respuesta inmunitaria. Las células del sistema inmune, como los linfocitos T y B, utilizan señalización autocrina y paracrina para activarse y coordinar una respuesta adecuada frente a patógenos. La señalización sináptica también juega un papel en la respuesta inmune, facilitando la comunicación rápida entre células inmunitarias. Comunicación nerviosa y función cognitiva. La señalización sináptica es esencial para la transmisión de impulsos nerviosos en el sistema nervioso, permitiendo la función cognitiva y la coordinación motora. Las neuronas se comunican a través de sinapsis, donde los neurotransmisores llevan la señal de una célula a otra. Este proceso es fundamental para todo, desde la percepción sensorial hasta la toma de decisiones y el control del movimiento. Y 5. La regulación del ciclo celular y apoptosis. La comunicación celular es clave para la regulación del ciclo celular y la apoptosis, que es la muerte celular programada. La señalización autocrina y paracrina puede controlar si una célula entra en división, se diferencia o se somete a apoptosis. Esto es crucial para evitar el desarrollo de tumores y para la eliminación de células dañadas o innecesarias. En un primer momento es importante conocer que el ser humano tiene tres particularidades que lo diferencian de cualquier otro ser vivo. Como consecuencia de su proceso evolutivo, ha adquirido la capacidad genética de utilizar un lenguaje simbólico que lo hace un sujeto culto. También estar abierto a la trascendencia, es decir, un sujeto religioso, y ser capaz de hacer juicios de valor, distinguir el bien del mal y elegir libremente entre alguno. Esto es sujeto ético. Podemos ver también que los seres humanos como especie biológica están genéticamente capacitados para ser éticos, siendo capaces de crear, aprender o asimilar distintos tipos de ética. La humanidad ha pasado por distintos criterios éticos como el personal, el social, el grupal, el racial, cultural, entre otros. Sin embargo, hoy en día el carácter ético que pueda poseer cualquier campo de investigación como la genética, que es uno de los temas relacionados, es global y en parte es gracias o debido a la bioética.
Aun con las imperfecciones vistas en la aplicación de los derechos humanos, la defensa de la naturaleza y en ocasiones, como también se habló en actividades pasadas, la responsabilidad con las generaciones futuras. De esta manera, tratando de referenciar o relacionar cada tema teniendo en cuenta su relevancia desde el punto de vista bioético, es preciso abordar el tema de la manipulación de células humanas. Encontramos algunos ejemplos como la terapia genética somática. Se trata de una técnica que pretende curar desórdenes o enfermedades a partir de la introducción en línea somática de genes sanos que sustituirán a los enfermos. Consiste en extraer células de un organismo a las que se les modifica su carga genética para eliminar una determinada patología. También la manipulación del ADN humano con fines distintos a la eliminación o disminución de enfermedades. Allí se habla de técnicas de manipulación del ADN que no persiguen estrictamente el objetivo de eliminar una determinada patología de origen genético, sino que son técnicas con finalidad eugenésica, como la creación de híbridos mediante ingeniería genética con el objeto de obtener tejidos u órganos para trasplantes, e incluso la clonación, en donde hay estudios de desarrollo de células híbridas con el material genético de vaca y humano. Por último, las técnicas de clonación, entendiendo la clonación como la producción asexuada de organismos o de líneas celulares genéticamente idénticas. Una de estas técnicas fue la que le dio paso a la clonación de la oveja Dolly, la cual consistió en la transferencia de núcleos de células somáticas humanas diferentes. Para finalizar, la importancia de los conocimientos adquiridos sobre los temas de esta y las anteriores actividades en nuestra vida cotidiana o académica nos ayuda a entender, por ejemplo, la investigación genética intenta elaborar vacunas como la de la hepatitis B, que contiene proteínas producidas por genes de virus en las células de levadura o de mamíferos. También que gracias a la tecnología del ADN recombinante se clonan los genes de ciertas proteínas humanas en microorganismos adecuados para su fabricación comercial. En el campo de la agricultura se han podido modificar las características de una gran cantidad de plantas para hacerlas más útiles al hombre. Son las llamadas plantas transgénicas. En este orden de ideas es enriquecedor conocer un poco estos temas teniendo en cuenta que es apenas un repaso de la gran cantidad de conocimientos que podemos adquirir para nuestra vida cotidiana. Sin embargo, esto nos brinda un plus no solo como estudiantes, sino también como futuros científicos del comportamiento.